Y en esta noche vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios bajo el tema el camino a Emaús. La Biblia habla de dos personajes que iban en este camino. Ahorita vamos a leer la lectura bíblica, pero tiene mucho que ver acerca de lo que estos varones esperaban y de lo que creían acerca de Jesús. Como muchos de nosotros nos encontramos hoy en un camino, en el camino en el cual hemos creído. Este es un camino. Cuando se le llamó por primera vez a los cristianos, a los que seguían a Jesús cristianos, le decían los seguidores del camino de Jesús, del camino de Cristo. Por eso se le llamó cristianos o seguidores del camino. Y en este camino a Emaús vamos a encontrar muchas formas de cómo lo vamos a identificar con estos dos personajes. Vamos a darle lectura a partir del versículo 13 hasta el 35. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Y me gustaría que lo leyéramos en una forma alternada para que vayamos comprendiendo la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: el camino a Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le creyeron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él les hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los 11 que estaban con ellos. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios.
Hermanos, esta es una de las maravillosas pruebas que nuestro Señor Jesucristo da de su resurrección. Pero antes de entrar a lo grueso del tema, yo quisiera que hiciéramos un poquito de historia. Estos dos personajes, uno de ellos llamado Cleofas, según la Escritura, iban camino de Jerusalén a una aldea que se llama Emaús, más o menos unos 13 kilómetros de Jerusalén. Y dice que ellos iban platicando acerca de las cosas que habían sucedido hacía ya 3 días. Estaban hablando de la entrada de Jesús al concilio, de cómo lo habían condenado a la muerte de crucifixión, cómo lo habían llevado los sacerdotes y lo habían crucificado hacía ya 3 días. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día. Cuando dice el mismo día, está hablando del día de la resurrección, porque si leemos el verso anterior, dice que Pedro ya había corrido al sepulcro, porque las mujeres les habían dicho, las mujeres antes de que entrara la luz del día, ellas fueron al sepulcro y encontraron que la piedra había sido removida y que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado. Pedro corrió al sepulcro, dice, y ese mismo día estas 2 personas salieron de Jerusalén camino a Emaús. Ese mismo día, o sea, al tercer día de la crucifixión, el día de la resurrección. Pero estos 2 personajes habían sido discípulos de Jesús. No eran personas que habían sido del pueblo, que habían seguido a Jesús, no eran de las multitudes, no eran personas que no conocieran a Jesús. Habían sido del círculo íntimo, de los más cercanos. Cleofas era el esposo de María, una de las hermanas de la mamá de Jesús. O sea, era como el tío de Jesús. O sea, era muy cercana la relación con Jesús de este personaje. Sin embargo, ellos iban hablando, y no tan solo hablaban, sino dice en el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían, ¿de qué discutían? De las cosas que habían sucedido en Jerusalén en esos, hacía 3 días. Tal vez hablaban de Jesús, como ahí mismo la palabra nos da luz más adelante, porque dice, ¿y qué pláticas son estas que tenéis? Cuando Jesús le pregunta, y ellos dicen, pues hablamos de Jesús. ¿Eres tú acaso el único forastero que no has sabido qué es lo que ha pasado en Jerusalén estos días? No había pasado desapercibido la crucifixión de Jesús. Había sido algo tan notorio. Todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo sabía que habían sido crucificados Jesucristo, el que se llamaba el Hijo de Dios, el que hacía milagros, el que sanaba a los enfermos, el que le daba vista a los ciegos. Había sido crucificado y no había sido capaz de defenderse él mismo. Había muerto, había sido enterrado, había sido sepultado. Y solo unos cuantos, unas mujeres cercanas a él y sus discípulos hablaban acerca de una resurrección, porque unos ángeles le habían dicho, porque buscáis entre los muertos al que vive. Pero en Jerusalén había una conmoción porque había crucificado a Jesucristo, el Hijo de Dios, al que ellos consideraban algunos un hereje, algunos lo consideraban un blasfemo, otros lo consideraban que se lo merecían, pero para otros era el Hijo de Dios, el discípulo, el Mesías. Estos 2 personajes, aunque habían caminado con Jesús, habían estado en sus círculos cercanos, eran sus discípulos, iban hablando de cosas que ellos habían visto en esos días. Porque dice, entonces le dijo de Jesús Nazareno, verso 19, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y ellos hablaban, dice, cómo los principales sacerdotes lo habían entregado a los gobernantes para sentenciarlo a muerte de crucifixión. Pero aquí había algo importante. ¿Qué esperaba Cleofas? Verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha pasado nada. Amado hermano, así como los caminantes de Emaús, Cleofas esperaba que Jesús quizá iba a redimir a Israel, que Jesucristo era el Mesías,
el que ellos esperaban. Pero el pueblo de Israel esperaba un Mesías que los iba a liberar del yugo romano, de la opresión romana, políticamente liberarlos, hacerlos libres de esa esclavitud o de esa sujeción, de esa sumisión en el cual el pueblo romano los tenía. No estaban hablando de una forma espiritual. Ellos esperaban una redención no espiritual, sino política. Una redención que los librara de ese yugo opresor de los romanos. Por eso dice en el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de esto, de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pareciera que la expresión de Cleofas es una expresión de amargura. Realmente no ha pasado nada. Nosotros esperábamos, teníamos toda nuestra confianza en este Jesús. Nosotros creíamos en este Jesús, que Él nos iba a salvar, que Él nos iba a librar de los romanos. Y no, lo mataron hace 3 días y hasta hoy no ha pasado nada. Eso era lo que hablaban y discutían los caminantes de Emaús. Aunque también dice, nos han asombrado unas mujeres, verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Estaban asombrados, pero no lo creían. Como muchas veces nosotros podemos estar asombrados de lo que Dios puede hacer, pero no creemos que Dios lo pueda hacer. Estamos asombrados de unas mujeres que fueron al sepulcro antes de que amaneciera, y como no le encontraron, ellas tuvieron visión de ángeles, quienes le dijeron que Jesús vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, hablando de Pedro y de Juan. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esa es una palabra fuerte de reprensión. Hasta este momento, estos caminantes de Emaús no han reconocido que el que habla con ellos es Jesucristo. Sus ojos fueron velados. No han reconocido que el que camina con ellos es el mismo Jesús. Y Jesús los reprende fuertemente y le dice: oh insensatos. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era necesario que Cristo padeciera para que entrara en su gloria. Era necesario que todo eso aconteciera. Lo habían escrito ya los profetas. Isaías, muchos años atrás, había hablado que el Cordero sería sacrificado, que Él sería la redención de nuestras vidas, de nuestras almas, que por su sangre seríamos salvos. Pero sin embargo, para estos personajes, que recuerden, eran discípulos, fueron discípulos de Jesús, para ellos no habían creído esta palabra. Ellos discutían. Ellos hablaban de otras cosas. Nos prometió salvación, nos habló de una salvación, y mira, tiene 3 días que murió y no ha pasado nada. Su enfoque estaba en una libertad política, no en una libertad espiritual. Por eso discutían, por eso no tenían paz, por eso estaban tristes, porque dice, iban tristes, caminando y tristes, hablando y discutiendo de lo que había pasado. Quizás decía, Jesús nomás nos engañó, perdimos el tiempo, 3 años caminando con Él y no pasó nada, ya se murió y ahora ¿qué sigue? ¿Qué pláticas son estas que tenéis?, le dice el maestro. ¿De qué están hablando? Y ellos empiezan a declararle toda su angustia y su pesar, porque el Jesús en el que habían creído había muerto y no había pasado nada. Cuando Jesús le dice: oh insensatos, ¿por qué no creen? ¿Acaso los profetas, dice, desde Moisés, pasando por los profetas, han hablado que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera? Y comenzando, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Había una constancia, había una palabra profética declarada acerca de lo que Jesús iba a hacer en esta tierra. Jesús vino a cumplir una profecía, vino a cumplir una palabra que se había dado muchos años atrás acerca del Mesías, que era necesario que Él padeciera, que Él entregara su vida de un justo, de un santo, para que usted y yo tuviéramos vida eterna, para que hoy tuviéramos esa libertad, ese acceso directo al Padre para entrar en su gloria. Era necesario que Jesús padeciera. Sin embargo, para estas personas, todo eso se le había olvidado, habían perdido el enfoque. Y llegando, verso 28, y llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Lo invitaron a quedarse, casi obligándolo, dice. Casi obligándolo, aconteció, dice. Mas ellos le obligaron. Tal vez Jesús no quería, pero ellos le obligaron a quedarse, porque ya era tarde y ya casi entraba la noche. Hermano, cuando usted aceptó a Cristo, ¿en qué pensó usted? Cuando usted decidió caminar con Cristo, ¿qué libertad esperaba usted? ¿Cómo está caminando usted con Jesús en este día, en esta noche, en su vida? ¿Qué espera usted de Jesús? Usted conoce mucho de la palabra. Gracias a Dios en este lugar se habla mucho de la palabra. Hay mucha palabra, mucha revelación de la palabra en este lugar. Usted sabe mucho, demasiado. Pero ¿qué espera usted de Jesús? ¿Qué libertad es en la que usted ha creído? Jesús, ¿cómo se da cuenta de cuál es el corazón de estas personas? De acuerdo a lo que platicaban. Porque Él les dice: ¿qué plática es esta que tenéis? Verso 17, les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? De esa manera Jesús puede ver lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que usted platica? De lo que usted platica, la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón va a hablar su boca. ¿Qué pláticas son estas que tenéis? ¿Qué es lo que usted espera de Jesús? De acuerdo a lo que usted espera de Jesús y de lo que Jesús es para usted, es lo que usted va a compartir. Es lo que usted va a hablar, va a decir. ¿Qué plática? ¿Qué plática tiene usted con su familia? ¿Qué plática tiene usted con su hermano, con su vecino, con su compañero de trabajo? A lo mejor es pura queja. O vamos más allá, ¿qué espera usted de Jesús? ¿En quién ha creído? ¿En qué creyó? ¿O qué espera de Jesús? ¿A qué libertad Jesús le ha llamado? ¿Qué concepto tiene usted de esa libertad, de esa salvación? Muchos predican acerca de una libertad financiera. Venga Cristo y Dios te va a prosperar. Venga Cristo y Dios te va a sanar. Y ya pasa que la persona y ya pasó a 2 o 3 administraciones y no sana. Y podemos entender el concepto de estas personas cuando dicen: y ya pasaron 3 días, no ha pasado nada. El que viene buscando a Jesús por un concepto equivocado, tal vez puede cansarse, puede deprimirse al ver que su situación no cambia. Porque está buscando a Jesús por la opción incorrecta. ¿Qué espera usted de Jesús? ¿En quién ha creído usted? ¿O por qué cree usted en Jesús? Cleofas y su acompañante y muchos de los israelitas hasta la fecha de hoy están esperando al Mesías todavía. Porque ellos esperan un Mesías político, un Mesías que lo va a librar, un Mesías que va a dirigir a su nación. Para estos caminantes de Emaús, aunque expectantes de lo que había acontecido de esos días en Jerusalén,
aunque habían caminado con Jesús, habían sido sus discípulos, eran los cercanos del Maestro, ellos aún no entendían, no habían comprendido, no habían tenido la revelación de Jesús en sus vidas, del ministerio, del por qué Jesús había venido a la tierra. ¿Para qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué usted cree que Jesús murió en la cruz? ¿Qué significa eso para su vida? ¿Significa la salvación para usted? ¿Significa la muerte y resurrección de Jesucristo? La muerte redentora, ¿qué significa para usted? Para estas personas aún no tenían claro quién era Jesús. Porque Jesús los reprende y le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Muchas veces podemos ser tardos, podemos vernos lentos, podemos vernos incrédulos a la hora de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tal vez le hemos conocido de otra manera o esperamos otra cosa, menos salvación para nuestra vida. Tal vez nos acercamos aquí por una necesidad tan grande y pudimos ver la misericordia de Dios cómo se extendió y nos salvó y nos libró y nos sacó a flote en esa situación tan difícil, pero nunca pudimos entender a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón. Únicamente recibimos su misericordia. Él me ayudó en mi necesidad, pero le diste tu corazón. Realmente Jesús está en tu interior, en tu corazón, formando tu vida, moldeándote. ¿Qué es lo que conoces de Jesús? ¿Y para qué Jesús te ha salvado? Aconteció, verso 30 dice, en el 29 lo obligaron a quedarse. En el 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hasta ese momento, en el momento en que entraron en comunión con Jesús, a la hora que estaban sentados a la mesa partiendo el pan, hasta ese momento ellos pudieron reconocer quién era Jesús. La única manera en que usted va a conocer quién es Jesús en su vida y qué es lo que Dios ha hecho por usted es entrando en comunión con Él, en comunión con Jesús. Hasta ese momento fueron revelados, fueron abiertos sus ojos de estas personas y pudieron conocerle que era Jesús cuando entraron en comunión a la hora de partir el pan. Cuando usted entra en comunión con Dios, su espíritu le va a revelar lo que Jesús es para su vida. Esa salvación tan grande por la cual Jesús murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por usted. A lo mejor ahorita fue atraído a la casa, fue atraído a la iglesia, fue atraído a este lugar por alguna otra necesidad, pero usted necesita, tiene una urgencia de entrar en comunión con Dios, en comunión con el Padre, con Jesús, para que Jesús sea revelado a su vida como el Salvador de su vida. Puede conocer mucho la palabra, puede entender mucho de lo que hablamos aquí, de lo que la Biblia dice, pero en el momento hasta que Jesús no se revele a su vida, hasta ese momento usted no lo conocerá. Tendrá solo conocimiento, un conocimiento que estará en su intelecto, pero en su corazón no habrá revelación. Necesita entrar en una comunión con Dios, en una intimidad con Él, para que Jesús pueda revelarse a su vida y usted le pueda conocer. Y ese velo que tal vez no permite ver la gran majestuosidad del poder de Dios, hasta ese momento Dios le permitirá verlo. Eran sus discípulos, iban en el camino, hablaban de Jesús, pero no creían lo que los profetas y Moisés habían hablado de Él. No habían comprendido cuál era la misión de Jesús en este lugar. Estamos en el camino, estamos aquí aprendiendo, pero necesitamos dar el paso de una determinación total en nuestra vida, de una decisión total de buscar al Maestro, de buscar a Dios en intimidad, en comunión, despojarnos de las cosas que nos abruman del mundo, de aquello que nos hace peso, que no nos deja crecer, que nos da
da flojera, que no nos permite entrar en una comunión con Dios, es despojarnos de los vicios, de la tele, de las distracciones del mundo, para que podamos entrar en una relación íntima con Dios y de esta manera poder conocerlo. No le va a conocer a través de su intelecto, le va a conocer a través de su espíritu. Pero tiene que entrar en comunión con Él para que Jesús pueda revelarse, para que usted pueda sentir esa poderosa unción del amor de Dios en su vida. Dice, y decían, en verso 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Usted va a tener revelación de la palabra. Cuando usted entre en comunión con Dios, podrá comprender lo que la Biblia dice, podrá tener ese fuego del Espíritu Santo en su vida, podrá arder en esa pasión, en ese fuego por la palabra de Dios, por conocerle a Él. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No fuimos acaso impactados por ese poder? No conocían a Jesús, no lo habían reconocido, que Jesús hablaba con ellos, no lo habían reconocido, pero sin embargo sintieron cómo Dios les hablaba al corazón, porque dice: ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba y nos abría las Escrituras? Algo maravilloso que usted va a experimentar al entrar en comunión con Dios, al buscarle de una manera decidida, constante y fiel a Él, es que su corazón se va a llenar de gozo. Y cuando usted empiece a leer la palabra, sentirá una pasión, un fuego, una necesidad de saber más de Él, de conocerle más. El fuego del Espíritu Santo estará en usted, esa pasión y ese anhelo. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Usted va a reconocer a Jesús en su vida cuando usted entre en comunión con Él. Hace muy bien en venir aquí, hace muy bien, porque aquí recibe palabra, aquí Dios le habla, pero la forma en que usted pueda reconocer a Jesús y que Dios le pueda ayudar a entrar en esa pasión para dejar atrás todo lo que le separa de Dios, es teniendo un encuentro, una comunión, una intimidad con Él. Dios lo va a hacer, Jesús lo va a hacer. ¿Quién puso el fuego en el corazón de estas personas? Fue Jesús, mientras les hablaba y les abría las Escrituras. ¿Quién va a poner el fuego y la pasión en su vida? Es Jesús, mientras usted le busque, mientras usted anhele y mientras usted esté ahí buscándole cada mañana, cada día, en la lectura, en la oración, en una comunión estrecha con Él. Quizás si nosotros buscamos a esta altura a Cleofas y a su acompañante, podríamos decir: pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo no sabían que Jesús iba a resucitar si Él se los había dicho? ¿Cómo no tenían en cuenta si Jesús mismo le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y padeciese, pero que al tercer día resucitaría? ¿Cómo se les fue a olvidar esa promesa? Hoy le pregunto a usted: ¿cómo se le puede olvidar que un día Cristo vendrá y que tenemos que estar preparados? ¿Cómo puede hacer a un lado la promesa y la urgencia de que tenemos que estar listos todo el tiempo porque no sabemos el día ni la hora? ¿Cómo? Quizás ellos entendieron y sabían las Escrituras, pero no habían comprendido el ministerio de Jesús. Hoy usted sabe que estamos por un tiempo en esta tierra, que únicamente estamos como peregrinos y extranjeros aquí, que nuestra vida es corta,
que no somos de este lugar, que nuestra nacionalidad está en los cielos, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar constantemente en una lucha, que no podemos descuidarnos, que no podemos llenar nuestro corazón de banalidades, que no podemos llenar nuestro corazón de rencillas, de rencor, de odio, de resentimiento, que tenemos que buscar una comunión constante con Dios. Pero ¿cómo se nos olvida y nos cargamos? ¿Cómo es que se nos olvida y de repente damos prioridades a cosas que sabemos que nos separan de Dios? ¿Cómo es que a estos varones se les olvidó que Jesús iba a resucitar? Y aún así dijeron, pues nos asombramos. Unas mujeres fueron y dijeron que Jesús no está, y que unos ángeles le dijeron que Él vive, y también Pedro, que fue, tampoco lo encontró. ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros esperamos a Jesús? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Le conocemos? Sí, sabemos quién es Jesús, sabemos que Él vendrá, que Él ya cumplió el ministerio de la redención, Él ya le salvó, Él ya dio su sangre por usted, pero ahora le corresponde a usted prepararse, estar apercibido, estar dispuesto a ese encuentro con el Maestro, dispuesto a dejar atrás todo. No importa lo que usted tenga que dejar, no importa, no vale más el mundo que la salvación eterna que Dios tiene para usted. Amén. No vale más lo que le esté ofreciendo el mundo que la salvación que Dios ha ganado para su vida. No vale más eso. Tenemos que dejar de poner nuestra mirada en las cosas terrenales y mirar hacia las moradas eternas allá en los cielos. Para eso fuimos salvos. Sí, para eso Jesús nos salvó, para que anhelemos estar en un lugar maravilloso con Él. No fuimos salvos para estar aquí reunidos. No nos salvó para estar aquí reunidos. Él dio su sangre porque Él quiere que habitemos con Él allá, porque dijo, voy a la casa de mi Padre a preparar moradas, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Ese fue el propósito y por eso Dios nos salvó. No nos salvó para que estemos peleando aquí, discutiendo cuestiones mediáticas. Él nos salvó porque Él quiere que estemos con Él allá en el cielo. Pero ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Por eso yo le preguntaba, ¿qué espera usted de Jesús? ¿Por qué ha creído usted en Jesús? ¿Por qué cree que Jesús murió por usted? Tal vez como estos varones esperaban que Jesús los liberara del yugo romano, porque ellos dijeron que eso esperaban. A lo mejor usted no tenía muy claro el concepto de por qué Jesús le ha salvado. Jesús le salvó porque le ama. Y porque hay un juicio que se va a lanzar sobre esta tierra. Y Dios quiere que usted sea salvo de ese juicio. Por eso Jesús le salvó. Pero usted tiene que prepararse. Usted tiene que, dice, esforzarse. El apóstol Pablo dice, esforzarse por ser aprobado. Sí, tiene que estar aprobado por Dios como un siervo útil delante de Él. Despojarse de toda amargura, de toda tristeza, de todo dolor, de todo aquello que el mundo puede tirarle, puede cargarle. Estos hombres estaban tristes porque creían que Jesús había sido historia, creían que Jesús había sido una fantasía y que ya que Jesús no se esperaba nada más, que había muerto y que no había pasado nada. Yo quiero decirle que Jesús y su segunda venida no es una fantasía, no es una historia, no es algo que a lo mejor pueda pasar, es una realidad. Jesús vendrá. ¿Y usted está preparado? Es necesario que en estos tiempos, mi amado hermano, tengamos que empezar a mirar a nuestro interior, a nuestro corazón y despojarnos de todo aquello que no nos permite mantener una comunión estrecha con Dios. Yo sé que usted anhela, que usted quiere, yo sé que usted lo necesita, lo siente en su corazón, que conocer más a Jesús, sentir esa pasión y ese fuego por Jesucristo, porque todo lo anhelamos, todos queremos estar enamorados de Jesús, todos queremos sentir ese calor, ese abrazo, ese fuego de su espíritu.
al compartir la palabra, al leerla, al orar. Queremos sentirnos atraídos a Él. ¿Y por qué es que no nos sentimos así? ¿Por qué es que nos cuesta conectarnos con Dios? ¿Por qué es que a veces nos gana la apatía o la falta de búsqueda? ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en una comunión, necesitamos tener un reencuentro con Jesús. Estos personajes conocían a Jesús, habían caminado con Él 3 años y medio, eran sus discípulos. Pero sin embargo fue necesario que Jesús los visitara, ese Jesús glorioso, ese Jesús resucitado, con un nuevo cuerpo celestial divino. Era necesario que Jesús lo visitara nuevamente para encender sus corazones. Hoy es necesario que Jesús visite tu vida. Hoy necesitas que Jesús nuevamente visite tu vida para que pueda encender esa pasión en tu corazón. Si es así, yo te invito a que te ponga de pie, y si quieres venir al altar, adelante. Puedes hacerlo. Jesús es poderoso, Él está aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí, y Él va a tocar su corazón, va a tocar tu vida. Él va a hacer en ti algo maravilloso, algo poderoso, algo que a lo mejor nunca antes has experimentado, pero que hoy lo vas a sentir. Podrás sentir el fuego y el toque del Espíritu Santo en tu vida, el cual va a poner en ti ese fuego y esa pasión, esa necesidad latente en ti cada mañana de buscarle, de anhelarle. Porque Él quiere que tú estés preparado, Él quiere que tú estés listo. Él dio todo por ti y no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan del arrepentimiento. Él quiere que todos mueren con Él allá en una patria celestial que nos está esperando. Él ha declarado lo que Él quiere. Él ha dicho lo que Él espera. Lo tenemos en la palabra. Él quiere una nación santa, un pueblo que pueda ser un pueblo santo y digno delante de Él. Es lo que Él quiere. Un pueblo rendido delante de Él. Un pueblo humilde, un pueblo que pueda doblar sus rodillas, que pueda clamar y buscarle a Él como el Todopoderoso y decirle: Abba, Padre, te necesito. Papá, estoy aquí. Toca mi corazón, enciende mi vida con tu poder, amado Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te he buscado? ¿Cuántas veces he intentado, Señor, entrar en una comunión contigo y no he podido? Necesito que vengas, mi Dios amado, toques mi vida, toques mi corazón y pongas en mí tu fuego y tu pasión, como lo hiciste con estos caminantes de Emaús, los cuales discutían, los que estaban tristes porque tú habías muerto, pero no sabían que habías resucitado. Nosotros necesitamos hoy, Señor, sentir ese fuego y esa pasión, Señor. Ese fuego y esa pasión que colocaste en estos varones, los cuales, oh Señor, llenos de gozo, de júbilo. No les importó que era tarde, no les importó que era de noche. Salieron, oh Señor, de la casa y se reunieron con los demás discípulos. Amado Dios, amado Espíritu Santo, por favor, ven y coloca en nosotros esa pasión. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida, nuestro espíritu, llénanos con tu poder. Queremos ser ese pueblo que tú estás buscando, ese pueblo que tú anhelas, ese pueblo santo, ese pueblo que se cuida, que se aparta para ti, que no se contamina, que no pierde, oh Señor, su posición de hijo, que no deja, oh Señor, que el mundo lo contamine, sino que quiere presentarse delante de ti, limpio, puro, Señor, como la novia que tú estás esperando. Amado Dios, envía tu fuego, Espíritu Santo, y quita todo dolor, quita toda angustia, todo quebrantamiento, quita toda tristeza, todo rencor, toda falta de perdón. Oh, sí, derrama, Señor, un espíritu de amor, un espíritu de humildad, un espíritu, Señor, rendido delante de ti. Oh, amado Dios, ven, Jesús, y entra en comunión con nosotros. Hoy necesitamos de ti, más que nunca, Señor, más que la primera vez que viniste a nuestra vida. Hoy necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más
necesitamos más, Señor, porque hemos conocido, sabemos quién eres y no queremos perderte. Ayúdanos, oh Dios mío. Ayúdanos, oh Señor amado. Enciende nuestros corazones en una pasión por buscarte, por amarte, por anhelarte, por entrar en intimidad contigo, Señor. Por no apartarnos de ti, por no alejarnos de ti, para que tú seas, oh mi Dios amado, la prioridad de nuestra vida. Que en cada momento, Señor, podamos considerar, oh Señor, delante de ti nuestras decisiones. Que en todo momento, oh amado Dios, podamos considerar que es agradable para ti, delante de ti, oh Señor, en cada decisión que tomemos. Esto te agrada, mi Dios. Esto te glorifica, Padre. Ayúdanos a dirigirnos bajo tu temor, a no apartarnos, a no alejarnos, a estar siempre, oh Señor, tomados a ti. Porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Tú eres nuestro único sustentador. Tú eres el único, mi Dios, que puede darnos esa fortaleza para no soltarnos de ti. Enciende nuestros corazones, enciende nuestras vidas con ese fuego, esa pasión, ese espíritu, Señor, en nosotros. Oh, aleluya, tu nombre. Te bendecimos, te damos gloria, te exaltamos, poderoso eres. Eres todopoderoso, Señor Jesús. Resucitaste de los muertos, venciste la muerte, arrebataste al enemigo nuestras vidas y nos has dado una salvación eterna, una salvación que nada ni nadie nos puede robar. Tú eres único, mi Dios. Eres todopoderoso y majestuoso Rey. Eres eterno, no cambias. Eres todo poderoso, Señor. Digno eres de toda gloria, digno eres, mi Dios. Oh, santos, alábalo, glorifica al Padre con tu boca, exalta su nombre, dile gracias, Jesús, gracias, papá, gracias, amado Dios, porque me estás esperando en los cielos, o algún día vendrás por mí. Gracias, bendito eres, mi Dios amado, exaltado es tu nombre. No hay nombre como el nombre de Jesús, en todo lugar, en todo tiempo, por los siglos de los siglos. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Salvador. Te exaltamos, mi Dios, te bendecimos. Gracias, oh Jesús, gracias, oh Señor, por esta palabra. Te damos gloria, mi Dios, te exaltamos. Gracias, oh Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, oh Señor, a poder vivir una vida agradable delante de ti. Despojarnos, Padre Santo, de lo que a ti no te agrada. Espíritu Santo, revela nuestra vida lo que no es conveniente y agradable a ti. Y danos el poder y la fuerza para despojarnos, para dejarlo, para apartarnos de ella. Que podamos ser una nación santa como la que tú quieres. Un pueblo adquirido para salvación y redención. Un pueblo amado, Señor. Gracias por amarnos, oh Señor, con ese amor tan grande, que perdonas todos nuestros pecados, que nos limpias de toda maldad, que nos enseñas a través de tu palabra el camino por el cual debemos andar. Gracias, mi Dios, mi Padre. Te bendigo y te exalto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.